¿Qué tal, amigas y amigos de Espacio Libre México? Bueno, pues seguimos disfrutando lo votado. Habrá trenes de pasajeros en México. Una nueva reforma constitucional se aprobó en la Cámara de Diputados. Esta nueva reforma ferroviaria en México impulsará el uso de las vías férreas para el transporte de pasajeros. Esto se logrará mediante la reforma al artículo 28 constitucional, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados con 472 votos a favor. El objetivo principal es recuperar la rectoría del Estado en materia de transporte ferroviario y privilegiar el transporte de pasajeros. Todo esto después de que Ernesto Zedillo Ponce de León privatizó las vías férreas y las subutilizaron únicamente para transporte de carga. Esta momia neoliberal prácticamente le regaló a sus futuros patrones los ferrocarriles de México. Se los concesionó nada más por 50 años. 50 años. 50 años le regaló el nuevo ideólogo o viejo ideólogo de la derecha a quienes luego fueron sus patrones, los dueños privados de los ferrocarriles. 50 años del uso exclusivo de las vías férreas que eran de todos los mexicanos. Eso es la herencia que tuvimos con un pretexto que quisieron utilizar también en la reforma eléctrica y que no permitió nuestro movimiento cuando todavía era eso, un movimiento. Decían que las vías férreas, que el 86% de las vías férreas estaban en mal estado y que como consecuencia había que venderlas baratas. Pero lo que hoy hay que recordarle a la ciudadanía es que antes de vendérselas bastante baratas a 3 empresas, Ernesto Zedillo, que sale a venir a hablar de democracia y de Estado de Derecho, dejó limpiecita la deuda de Ferrocarriles Nacionales y lo pagó con el dinero de todas y todos los mexicanos. Y luego le vendió barata a Ferrocarril del Noroeste, a Ferrocarril del Pacífico Norte y el Ferrocarril del Suroeste y la terminal ferroviaria del Valle de México a 2 empresas, a Kansas City y a Grupo México. Luego Kansas City se apoderó a Ferromex. Luego Kansas City se apoderó de casi todo, pagando, fíjense nada más, la ridícula cantidad de $1,400 millones por la concesión de 3,960 kilómetros de vías para utilizarlo de manera exclusiva, 3,000 locomotoras y 10,000 vagones. El argumento de Ernesto Zedillo era insostenible y aún así nos heredaron otro Fobaproa. El ideólogo que hoy viene a hablar de Estado de Derecho. Estos 28 años que el transporte ferroviario estuvo en manos de particulares, se construyeron solo 301 kilómetros de vías, mientras que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se construyeron más de 1,500 kilómetros de vías con el Tren Maya. Así fue la aprobación de esta nueva reforma constitucional. 472 votos en pro, 0 abstenciones, 0 en contra. Es mayoría calificada, señor presidente. Gracias. Aprobado por 472 votos, unanimidad. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 4 y se adiciona un párrafo 5 al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vías de transporte ferroviario. El ferrocarril se introdujo en México a mediados del siglo XIX. El primer tramo fue inaugurado en enero de 1850, conectando la Ciudad de México con la ciudad de Veracruz. A partir de ahí se inició un proceso de expansión que duró varias décadas. Con esta reforma constitucional, se logrará que el Estado mexicano recupere el control de los ferrocarriles y garantizar en beneficio del país este recurso estratégico para el desarrollo nacional. Algunos de los proyectos clave incluyen, además del Tren Maya, el tren del Istmo de Tehuantepec y el tren Insurgente. También formará parte de una gran red ferroviaria de pasajeros que cubre el 70% del sistema nacional. Lo privatizaron y hoy vuelve a ser parte
de México. La oposición privatizó hace algún tiempo los ferrocarriles y el día de hoy acabamos de reformar el artículo 28 constitucional en donde regresan los ferrocarriles al pueblo de México. Es claro, importante, ¿por qué? Porque tendremos un transporte digno, un transporte beneficiado para el pueblo de México, como acaban de ver, se acaba de aprobar con una mayoría de 472 votos. Y pues bueno, es una reforma importantísima, ya que en Chihuahua pues entra como un eje prioritario nuestro estado de Chihuahua, que tiene unos trenes y unos paisajes hermosos, y pues tenemos muy buenas noticias para el estado y para el pueblo de México. Bienvenido el regreso del ferrocarril para pasajeros en México.